Vamos con una nueva entrevista en Nota para EMOL. Sergio González, doctor en psicología, antropólogo, también académico de la USACH, planteó la posibilidad de hablar de que los chilenos están moviendo entre dos grandes estados emocionales, porque hemos pasado por décadas de mayor bonanza, de creernos los jaguares de América Latina o de creer que éramos distintos al ambiente general de nuestros vecinos, a lo que sentimos hoy, donde nos golpea una inflación de 2 dígitos que no conocíamos hace varias décadas, y eso genera este nuevo cuadro, parte de lo que el diagnóstico que hacía el profesor González en esta nota, y que nos motiva a conversar también con él a esta hora para hablar cómo estos factores van afectando la autoestima del país. Ya está en línea Sergio González, doctor en psicología y antropólogo académico USACH. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Buenas tardes, Rodrigo, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, entremos un poco en ese diagnóstico, en ese escenario en el que nos encontramos en estos momentos, y hablar un poco de cómo afecta efectivamente en el estado de ánimo de cada uno de nosotros, en el autoestima también, como se planteaba, y cuánto, por ejemplo, influye el tema de la idiosincrasia nacional en estas características o en este sentir. Claro, mira, lo primero que habría que decir, Rodrigo, es que en el fondo esto es un estado de ánimo, es decir, un estado de situación circunstancial, coyuntural, que corresponde a lo que estamos viviendo en una situación compleja, ¿no? En la salida de la pandemia, en la búsqueda de recuperar la economía, en la cual hay problemas en el mundo global que están afectando al país, más los problemas de gestión que tiene el país, los problemas de conflictos no resueltos, conflictos sociales no resueltos anteriormente, y todo eso configura un estado en que al final se genera una situación de malestar, y los malestares generan un ambiente o un clima de baja autoconsideración, yo diría, más que autoestima, de autoconsideración, de sentirse que no te va como te corresponde, que no tienes lo que te merece, y sobre todo, algo muy preocupante, es que lo que ya se consiguió, acuérdense los auditores de que nosotros tuvimos prácticamente 2 décadas de bonanza, de crecimiento económico a más de un 7%, en que las personas estaban hablando de una segunda vivienda, en que era posible que todos los chilenos tuvieran acceso a un auto, etcétera, aunque fuera de segunda mano, y toda esa lógica genera la situación de que podemos perder eso que se había avanzado, que se había ganado, y que genera una sensación de incertidumbre. Si tuviéramos que decir cuál es el estado actual, emocional, afectivo de los chilenos estamos estresados por lo que viene, por la incertidumbre, por no tener el control de lo que puede suceder en el tiempo cercano. Bueno, a esa sensación, profesor, también se suma declaraciones, diagnósticos. La frase del expresidente Lagos: Chile no está a la altura de lo que fue, yo creo que llega a ser la guinda de la torta en este escenario del que estamos hablando. Yo creo que una vez más Ricardo Lagos dice algo que es muy cierto, digamos, ¿no? Que a Chile le costó mucho avanzar, mucho salir de un régimen autoritario, de una dictadura que fue muy, muy sangrienta y muy dolorosa, recuperarse, y que después las generaciones, podríamos decir, más jóvenes, no han aquilatado, no han visto todos los costos que tuvo para sus padres y sus abuelos la recuperación de la democracia, y pasar de un país que tenía más de un 40% de pobreza a pasar a una pobreza de 14, 13%, eso significó una esperanza muy fuerte, ¿no? Que hoy día se ve de una manera muy liviana, diría yo, y en ese sentido hay una sensación de que lo que se logró fue casi como por obra de una situación de generación espontánea, ¿no? Costó mucho esfuerzo, y hubo generaciones que tuvieron que pasarlo muy mal para la bonanza que tuvimos a fines de los años 90, a principios del siglo XX, y hoy día, claro, la crisis mundial afecta a Chile, más la crisis social que tenemos en el país de los temas no resueltos, como decíamos, y eso configura un cuadro de tormenta perfecta en el que al final nos sentimos que podemos perder lo que avanzamos, como dice Ricardo Lagos, que no estamos a la altura de lo que tuvimos, y que son tiempos difíciles, son tiempos bastante difíciles, marcados por la ambivalencia y la incertidumbre. Aquí también es necesario subrayar el grado de frustración que ha venido de la mano con lo que también planteaba usted recién. Las grandes demandas sociales que quedaron de manifiesto el año 2019,
ese escenario constitucional incierto. Recordemos que tuvimos este plebiscito el 4 de septiembre con resultado de rechazo. Se está discutiendo todavía por el mundo político, pero esto genera a su vez algún grado de frustración en la gente que había visto expectativas importantes para ir colmando las grandes demandas que se vieron o se observaron en el estallido social de 2019. Es más, ahí complica aún más el escenario, profesor, el que estamos viviendo. Tal como tú lo señalas, Rodrigo, una situación compleja, porque por un lado tenemos las demandas y tenemos, por así decirlo, las reivindicaciones de mayor participación, de mayor inclusión, de mayor acceso a lo que podríamos llamar la bonanza o el crecimiento económico, cuando al país le ha ido bien, de que eso no se repartió de una manera equitativa, ¿no?, de una manera simétrica, pero al mismo tiempo, y eso fue el último resultado, ¿no?, si tuviéramos que decir cuál fue el último resultado del plebiscito de salida, ¿no?, de que fue tan abrumadoramente desesperanzador para muchos de nosotros, el que la población votó en contra de algo que había costado tanto lograr, es que al final la gente no quiere perder lo que se ganó, no quiere perder lo que siente que es fruto de su esfuerzo, que es fruto de lo que se hizo en el último tiempo, y que no quiere que le toquen lo que ya es parte de un patrimonio, de una situación, podríamos decir, dada, ¿no?, que ya la tienes. Por lo tanto, viene la paradoja, que por un lado se busca reivindicaciones, demanda, participación social, mayor acceso democrático a los bienes y servicios del país, pero por el otro lado no me toquen lo que yo ya tengo, no me quiten lo que yo ya logré. Y fíjate que la gran parte de la publicidad que se hizo en torno al plebiscito de salida por parte de la oposición apeló justamente a eso, y con un gran éxito, ¿no?, en que trabajó la incertidumbre de la población, trabajó los miedos, que se podía perder lo que había costado tanto, esos eslogan, con mi plata no, lo que yo tengo no quiero que me lo toquen, que nadie me pegue un manotazo. Bueno, todo ese tipo de situaciones configura una situación muy bipolar, ¿no? Por una parte queremos más derechos sociales, pero por otro lado estamos más individualistas y más centrados en lo que es el éxito y lo que hemos producido a nivel individual o familiar. Estamos conversando con Sergio González, doctor en psicología, antropólogo, académico de la Universidad de Santiago, con esta suerte de estado de ánimo que se está viviendo en nuestro país y que hemos estado analizando junto a él. Hemos hablado de temas cotidianos vinculados, por un lado, con los temores de nuestra ciudadanía, los procesos que todavía están inconclusos, pero también hay otros temas tal vez que se podrían considerar un poco más livianos, que pasa, por ejemplo, por lo deportivo. Veníamos de ganar títulos a nivel sudamericano, de estar en la primera línea del fútbol mundial, por ejemplo, con la selección chilena, y hoy estamos viendo el mundial por televisión. ¿Cuánto influyen también este tipo de elementos, por ejemplo, lo que va de la mano con lo deportivo, a ir fortaleciendo esta sensación de desánimo? Así es, fíjate que es muy importante lo deportivo, porque para Chile el triunfo deportivo es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y una forma de mostrarse ante el mundo, ¿no? Ya no los triunfos morales, profesor, ¿se acuerda que siempre hablábamos de los triunfos morales? Y en la década pasada se acabaron esos triunfos morales. Pero imagínate tú, Rodrigo, todo lo que nosotros vivimos, sufrimos y además disfrutamos con los triunfos olímpicos de Fernandito González, de Massú, la hazaña de Massú en su momento, ¿no? Haber ganado 2 Copas América, ¿no?, y a penales, y a Argentina nada menos, todo eso te hacía una sensación de poder, una sensación de importancia, de que eras muy relevante y que eras de los mejores. Y en realidad nunca hemos sido ni de los mejores, pero tampoco somos de los peores, ¿no? Y esa sensación ambivalente de pasar de ser los jaguares de América, de ser los que nos comemos del mundo, a ser los peores, la peor economía, que hay más inflación en América Latina en estos momentos, que así, en estos momentos tenemos una de las inflaciones más grandes, sacando a Argentina afuera, nosotros tenemos más inflación que Perú, que Bolivia, que Ecuador, ¿no? Entonces, esa sensación de que por una parte eres exitoso y poderoso, y por otro momento te cae la noche y te vas a oscuro y te vas a negro y quedas en una sensación de absoluto descampado,
es algo muy propio de nuestra idiosincrasia, de pasar ambivalentemente de una situación en que no tiene términos medios y no tiene matices, ¿no? O mucho o nada, ¿no? Justamente apelando a esa idiosincrasia, que son elementos que es muy difícil abstraerse a la hora de ir proyectando la forma en que enfrentamos estos escenarios, que no va a ser la primera vez que nos ocurra. Profesor, ¿cómo vamos también fortaleciendo el espíritu país, la resiliencia también en muchos aspectos cuando tenemos que enfrentarnos a estos escenarios adversos? Bueno, Chile es un país, fíjate que en su biografía y en su historia, porque hay que buscar la mirada histórica, tiene una gran capacidad de cohesión social en momentos y eventos críticos. En momentos de situaciones muy difíciles hay cohesión social. En estos momentos, como dicen los autores, como dicen los analistas, pensamos que la cohesión social está afectada. Uh-huh. Están las agendas individuales, sí, están las agendas comunitarias, la polarización, ¿no? La polarización que supone esa agenda. Yo quiero que mi demanda sea la más importante, ¿no? Si soy vegano, eso es importante. Si soy animalista, eso es importante. Si estoy a punto de pensionarme, ese es el tema, ¿no? Y por lo tanto, a veces se pierde, siendo eso muy legítimo, se pierde la mirada de conjunto. Pero al mismo tiempo hay que decir que en las épocas de crisis, piensa tú, nosotros tuvimos el 27F del 2010, una situación tremendamente difícil donde el país logró levantarse, donde se perdió cerca del 10% de la infraestructura del país, ¿no? Los aeropuertos, los puertos, las carreteras muy afectadas, y el país logró levantarse, logró una lógica de cohesión social. Y por eso la palabra que tú mencionabas, la resiliencia, es muy importante y este país lo tiene. Tiene esa capacidad de resiliencia, pero que llega en los momentos en que cuando ya estamos a punto de no dar más, a punto de que estamos en el límite del despeñadero, ahí surge la resiliencia frente al terremoto, frente al maremoto, frente a la situación, no sé, como lo que pasó en Chaitén, claro, en el sur del país con la erupción del volcán, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día, una de las cosas que nos unen, fíjate que no solamente son los triunfos deportivos, sino que también son las desgracias. Y las desgracias colectivas, no las individuales, son las que generan bastante cohesión en nuestro país. Este es un país que celebra incluso derrotas dignas y honrosas, ¿no? Como el 21 de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia y de cohesión en la adversidad es muy importante como un sello identitario de nuestro país. Profesor, lo último, también analizar este estado de ánimo, esta instancia de la que hemos estado hablando con la situación de la salud mental de un país, que en particular se ha visto afectada, como ha pasado también en otros lugares del mundo, por el tema de la pandemia, pero que sumando factores genera un escenario, una tormenta perfecta, como decía usted hace un rato, difícil de poder manejar. Así es, porque piensa tú que se unen tres grandes problemas. Fíjate que hay autores internacionales que hablan de la sindemia. ¿Qué es la sindemia? El conflicto social, la conflictividad social, que este país la tiene, el problema de la crisis climática, ¿no? El tema de la crisis planetaria climática, y además el tema de salud, el tema de la pandemia. Esos tres factores han afectado prácticamente a todo el mundo, y en Occidente ha sido muy potente. Y en nuestro país eso ha significado que gran parte de la población esté recién comenzando a tener una conducta, una reacción, podríamos decir, más positiva, de poder recuperar el espacio público, de recuperar el encuentro social, de recuperar las plazas, de recuperar los eventos colectivos. Eso no lo tuvimos. Piensa en nuestra universidad. Nosotros tuvimos prácticamente a 2 o 3 generaciones de estudiantes universitarios que nunca pudieron ir a la universidad, que sus clases tenían que ser telemáticas por Zoom, no pudieron estar con sus compañeros, no podían pololear, etcétera. Eso afecta a la salud mental. Hoy día tenemos problemas de salud mental en los jóvenes, fundamentalmente, que están generando respuestas, podríamos decir, lo más adaptativa posible dentro de la situación actual que tenemos en la búsqueda justamente de recuperación de los espacios colectivos. Un gran elemento para la salud mental es la cohesión social y la recuperación de un proyecto colectivo. Y eso está hoy día en la agenda y hay que ser positivo. Tenemos que apostar a eso, ¿no? A los proyectos colectivos, a los proyectos en los cuales nos podamos encontrar y nos podamos mirar cara a cara. Algo
que estamos recobrando paso a paso. Sí, tarde o temprano, profesor, se ve ese horizonte. A mí se me vino a la mente de inmediato cuando lo escuché recién, lo que fue noviembre de 2019, cuando veíamos que nada podía frenar la situación que estábamos viviendo. Finalmente, desde una perspectiva política, se logró arribar a un escenario desde la perspectiva democrática que buscara caminos para una solución consensuada. Me da la impresión de que cuando tenemos estos escenarios, tarde o temprano llegamos a esos consensos. Sí, pues este es un país que cree, fíjate que con toda la desconfianza que tenemos en instituciones, este es un país muy institucionalizado, un país en el cual al final apelan a las instituciones. Fíjate todos los problemas que ha habido con carabineros. No obstante, la gente quiere más carabineros, más dotaciones para enfrentar la seguridad, con todos los problemas y con toda la mala imagen que generaban los problemas de desfalco, los problemas de el robo tremendo, ¿no? Porque parecía una Teletón, ¿no? Como iba subiendo los desfalcos de la plana mayor de Carabineros. Pero no obstante, la ciudadanía busca y quiere seguridad como una forma de enfrentar la incertidumbre, y en ese sentido, como bien dices tú, tarde o temprano, esta lógica de construcción de lo colectivo, de lo comunitario, de lo societal, va a ser más importante que exclusivamente las agendas individuales que tanto daño nos han hecho en términos de buscar salvarse solo, porque lo que estamos viviendo en esta sindemia, como decíamos, este problema de la crisis planetaria, del problema de salud y del problema de conflictividad social, aquí nos salvamos todos juntos porque nadie se salva por sí solo. Sergio González, doctor en psicología, antropólogo académico USACH, nos ha acompañado acá en Estación Central para analizar e ir también proyectando los escenarios en torno a este tema del ánimo, no solamente en nuestro país, en varios lugares del mundo, pero que por idiosincrasia de repente genera una situación más compleja en nuestro territorio. Profesor, que esté muy bien, un abrazo y gracias por este diálogo. Un abrazo y gracias por el contacto, Rodrigo. Que estén bien. Igual, chao, chao.